como primer punto pide liberación de los prisioneros, pero el presidente no pide la liberación de los bloqueados. O sea, no puedes empezar una negociación con el país bloqueado, con el país secuestrado. La primera condición para entablar una negociación de este estilo es que se libere el bloqueo en toda Bolivia. Miren, es cierto que en Bolivia nunca se ha respetado la ley, siempre se ha hecho lo que se ha querido. Y los bolivianos medio que nos habíamos acostumbrado a eso. Pero no nos olvidemos que en estas últimas elecciones se ha elegido un gobierno para el cambio. Y lo primero que se tiene que respetar, por lo menos nosotros de Alianza por la Libertad, que queremos una Bolivia libre, y durante mi campaña yo lo decía y lo repetía, lo primero que necesita Bolivia es independencia de poderes, independencia de la justicia y un shock judicial. Ya es tremendamente preocupante lo que hemos estado viendo ya desde el decreto 5503, y de ahí mi desacuerdo profundo con Rodrigo Paz cuando a punta de dinamitazos se habló de un decreto. Ahora, el decreto era imperfecto, era malo, lleno de errores, lo que quieran, pero no es tanto ese el tema de fondo. El tema de fondo es que a dinamitazos pueden hacer retroceder a un gobierno y nadie es culpable de haber destruido la infraestructura pública, nadie es culpable del daño que han causado en ese momento y ahora. Aquí hay dos responsables de la crisis de los bloqueos: el gobierno por su inacción y dos, los bloqueadores. Ambos tienen que resarcir al tercer grupo de personas que nadie habla, y por eso era importante que mencione aquí: los bloqueados. Los bloqueados somos tan prisioneros, ¿no es cierto?, que los que están en la cárcel por delitos. Nosotros estamos prisioneros siendo inocentes, no hemos cometido ningún crimen, pero somos prisioneros. Y estoy totalmente de acuerdo cuando se dice que en esta negociación resulta que Argollo, como primer punto, pide liberación de los prisioneros, pero el presidente no pide la liberación de los bloqueados. O sea, no puedes empezar una negociación con el país bloqueado, con el país secuestrado. La primera condición para entablar una negociación de este estilo es que se libere el bloqueo en toda Bolivia. Entonces, ahí empieza la negociación. No se puede negociar la ley, claro que no. Claro que no, no se puede. En cambio, la CO ha parecido más hábil que el mismo gobierno, diciéndoles: ¿quieren hablar? Liberen. Y el gobierno acepta un cuarto intermedio para pensar sobre eso. ¡Por Dios! ¿Qué clase de país somos donde el gobierno va a pensar, además violando la independencia de poderes, el poder ejecutivo? Porque la reunión ha sido en el Ministerio de Gobierno, el cuarto intermedio es en el Ministerio de Gobierno, para ver cómo los liberan. Bueno, entonces, como decía, si ellos son inocentes y fueron arrestados siendo inocentes, el gobierno tiene un problema. Y si el gobierno los libera por una negociación política, también tiene otro problema. Se metió solo en el problema. No puede aceptar el gobierno una negociación. Más aún, ojo, más aún cuando el presidente ha dicho: no voy a negociar con terroristas, no voy a negociar con vándalos, no voy a negociar con quienes violan la ley, dijo. Caramba. Entonces estamos en una situación más complicada. ¿Qué manera que tiene el gobierno de meterse en problemas solo? No solo eso. Aquí tiene de rehén a los bolivianos, le dan la palabra y dejan
que pida, ¿no es cierto?, de entrada la liberación de quienes están como prisioneros. Ahora fíjense como lo dije y lo repito. Si el Estado, entiendan bien esto por favor, si el Estado manda arrestar a alguien por quebrantar la ley y luego lo libera, si lo libera producto de una negociación política, entonces está confesando que interviene en el Poder Judicial. Y está confesando su fracaso. ¿Por qué? Porque o no era delito, como decía, y fue persecución política, o sí había delito y ha negociado la ley. En ambos casos pierde el gobierno. En ambos casos pierde. ¿Por qué? Por aceptar que la ley sea un punto de negociación. ¿Ustedes creen que en un país desarrollado, en un país serio, en un país en la normalidad, existe esto? Esto es incuestionable. Además, les recuerdo que Argüello estaba con orden de aprehensión. Ya estaba con una orden de aprehensión, igual que Evo Morales. Entonces, ¿qué nos hace pensar esto? Que no se ejecutan las órdenes de arresto porque por abajo hay negociación. ¡Qué pena! ¡Qué pena! Las detenciones, queridos amigos, las detenciones de quienes violan la ley, debe ser el inicio de la justicia, no el final de la noticia. Y, por supuesto, repito, y esto es lo que tenemos que entender, si el gobierno manda a arrestar y libera a alguien, es porque en el fondo está reconociendo que ese arresto fue ilegal. Y está reconociendo que hubo persecución política. Qué terrible que un gobierno caiga en esa situación. Y bueno, amigos, los voy a dejar ahora por un tema de horario. Debo alistar el viaje a Santa Cruz. Nos vamos a ver allá. Los que están en Santa Cruz, por favor, atentos a las redes sociales, donde podemos profundizar mucho más este tema que estamos hablando ahora. Yo les agradezco de corazón a todos ustedes. Les mando un abrazo grande y libertad para Bolivia. Gracias.